Leyes de Kirchhoff, circuito en serie. La primera ley de Kirchhoff, o ley de conservación de la corriente, establece que en cualquier circuito, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Por ejemplo, en una clavija, la corriente entra a la carga por un conductor llamado de fase. La corriente hace funcionar la carga o el equipo y sale por el conductor que se llama neutro. Es decir, la corriente que entra a un punto es la misma que sale de él. Por ejemplo, en un molino, la corriente de agua los hace funcionar y el agua sigue su camino. La corriente se conserva. En un contacto con dos equipos conectados, la corriente que llega por la fase llega al nodo y se divide en dos caminos. La energía entra por las fases de los equipos y la corriente regresa por los neutros de cada uno de ellos, hasta el neutro del nodo. Entonces se dice que la corriente que sale de un punto es la suma de las corrientes que regresan a él, ya sea en un contacto o en una carga. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de conservación de las tensiones. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de las cargas es igual a la tensión de la fuente. Por ejemplo, en un circuito como este, la tensión de la fuente se reparte entre la plancha y el foco, de manera que suman el voltaje de la fuente. Entonces, si la tensión se reparte en los equipos, estos ya no funcionarán adecuadamente de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Este ejemplo da pie a lo que es un circuito en serie, que es cuando los elementos están unidos uno tras otro, por un solo punto o por un solo conductor. Esa es la característica principal de un circuito en serie. Se llama circuito en serie a aquel en donde la corriente que circula y pasa por todas las cargas es la misma. La corriente solo tiene un camino por el cual circular, cumpliendo así la primera ley. Asimismo, la suma de las tensiones en cada resistencia es la tensión de la fuente, dando cumplimiento a la segunda ley. Supongamos que tenemos un circuito en serie con fuente de 120 volts y tres resistencias, una de 10 ohms y dos de 5 ohms. Hay que establecer la corriente y la tensión en cada resistencia. Para ello, debemos convertir este circuito en uno equivalente que represente el comportamiento de todo el circuito, es decir, se determina la resistencia equivalente a la sumatoria de las resistencias. En este caso, son 10 más 5 más 5, igual a 20 ohms, lo que representa a la resistencia del circuito original. Con esto podemos determinar la corriente que circula por el circuito, utilizando la ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia, 120 entre 20, 6 amperes. Quiere decir que por cada una de las resistencias circulan 6 amperes. Ahora la tensión. ¿Cómo se comporta? Se reparten esos 120 volts, partiendo de la ley de Ohm. Tensión es igual a resistencia por la corriente. La tensión en la resistencia 1 es 10 ohms, por la corriente 6 amperes, igual a 60 volts. Tensión en la resistencia 2, 5 por 6, 30 volts. En la resistencia 3, 5 por 6 igual a 30 volts. Según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones en las cargas es la tensión de la fuente, es decir, si sumamos estos valores, debe dar el valor de la fuente. Así comprobamos que nuestro cálculo es correcto.